Levítico capítulo 3. Y yo sé que quizás, ya que vamos ahorita 2 capítulos del libro de Levíticos, hemos observado que mucha información son de sacrificios, ¿no? Y de ofrendas. Pero me gustaría, antes de comenzar este capítulo 3, hacer unas observaciones bien importantes de lo que es estos 3 capítulos, porque hablan acerca de lo que es el servicio. El título de este capítulo 3 es Sacrificios de Paz. Los sacrificios de paz. Y vamos a ver de lo que se trata, pero antes de comenzar me gustaría solamente hacer una pequeña introducción de lo que sucedió en los 2 capítulos anteriores. Perdón. Y lo interesante es que pongamos atención a esto. Se dice que el libro de Levíticos es que un manual para los levitas, aquellos que servían en el tabernáculo, ¿no? En nuestros tiempos ahora serían que aquellos que sirven en la iglesia, ¿no? Pero lo interesante que yo observo en estos 3 capítulos son características muy importantes para nosotros como cristianos. Si nosotros observamos el capítulo 1, ¿se acuerdan de qué era el capítulo 1? Era de las ofrendas quemadas, ¿se acuerdan? Y que era que la dedicación total de Cristo. En la perspectiva de Cristo, vemos ahí el emblema de la dedicación total de Cristo. Pero ¿sabes qué? No solamente eso, en el capítulo 2, también se acuerdan que vimos acerca de la ofrenda de la comida. ¿Y qué era en cuanto a Cristo? Bueno, su absoluta perfección. Eso es lo que nosotros podemos observar en la perspectiva de Cristo. Pero ahora, en este capítulo 3 vamos a ver ofrendas de paz. Y aquí nos habla de Cristo, que es nuestra paz y satisfacción. Nuestra paz y satisfacción. Pero tú puedes preguntarme, bueno, de esos 3 capítulos, ¿qué yo puedo aprender como cristiano? ¿Y cómo yo puedo activarlo a mi vida cristiana? Bueno, vamos a verlo en esa perspectiva para nosotros. Lo que es el capítulo 1 acerca de la ofrenda quemada, la dedicación total de Cristo, ¿sabes qué es? Mi consagración. ¿Se acuerdan qué es consagración? Estar separado. Consagrarnos para el uso exclusivo de Dios. Somos unas personas consagradas. Y eso es lo que nosotros aprendemos en el capítulo 1. Si realmente tú quieres ser una persona consagrada, totalmente separada para el uso exclusivo de Dios, bueno, el capítulo 1 es un capítulo muy importante para nosotros. Pero observa esto, si realmente nosotros queremos servir dentro de lo que es las cosas de Dios, nosotros tenemos que estar, ¿qué? Consagrados, santificados, que solamente significa estar apartados para el uso exclusivo de Dios. No solamente eso, pero el capítulo 2, vamos a ver, y se acuerdan que vimos acerca del servicio, cómo nosotros podemos servir. Y se acuerdan que habíamos visto una receta acerca de esa harina, estoy pensando en inglés, ¿verdad? Flour, de esa harina bien finita, que tenía que ser tamizada. ¿Se acuerdan de la palabra tamizar? Es como colar, poner esas partículas grandes separadas de las chicas, o viceversa, las chicas de las grandes. Pero eso es el servicio. ¿Y se acuerdan de los 2 ingredientes importantes que tenían que añadirse ahí? Era que el aceite, ¿se acuerdan del Espíritu Santo? ¿Y qué más? ¿De qué? Bueno, el aceite en sí es del Espíritu Santo, pero había un ingrediente importante, que es que, interesante, ¿verdad? El incienso, que son las oraciones, muy bueno, sacaron 10. Y eso es, ¿no? El Espíritu Santo, que es el aceite, y el incienso, que era también importante. Y eso eran los ingredientes importantes para también que nosotros podamos servir. Si realmente nosotros queremos dar un buen servicio, tenemos que tener esos 3 ingredientes y no ser alterados, que es la flor de harina bien fina
el aceite que representa el Espíritu Santo y también el incienso que son las oraciones. Importante eso. Pero ahora, no olvidando, y vamos ahora a ver en el capítulo 3, acerca de que de nuestra relación con Dios, que es tan importante. Y vamos a regresar una vez más a este análisis de estos 3 capítulos y poder meditar un poco más. Pero vamos a comenzar ahora en el capítulo 1, y esto nada más tiene una parte, y vamos a ver el procedimiento para los sacrificios de paz. Una vez más, vamos a leer casi lo mismo de lo que hemos leído anteriormente, pero vamos a hacer una observación en algunos puntos importantes de este estudio de hoy. Pero vamos a comenzar a leer versículos del 1 al 5. Vamos a ver ofreciendo un toro o una vaca como sacrificio de paz. ¿Cuántos de nosotros hemos enfrentado a un toro? Que da miedo, ¿no? Cuando yo era chico, estaba en el rancho, el toro era el que me daba más miedo, porque no sé, esos cuernos y la grandeza y el poder, ¿no? Y ahora imagínense también una vaca. Una vaca pesa alrededor de unas 400 libras, imagínate. Cuando comencé a trabajar en el rancho me dicen, nada más ten cuidado que no te vaya a pisar una vaca. ¿Por qué? Porque un pisotón sí te puede lastimar, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver aquí del versículo 1 al 5 y vamos a comenzar a leer en Levítico capítulo 3. ¿Listos? Y dice así: si su ofrenda fuere sacrificio de paz, nota aquí, sacrificio de paz, si hubiere de ofrecerla de ganado vacuno, sea macho o hembra, sin defecto, nota ahí, tiene que ser sin defecto, la ofrecerá delante de Jehová. Versículo 2 dice: pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda y la degollará a la puerta del tabernáculo de reunión. Y los sacerdotes, hijos de Aarón, rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Ahora, aquí en el sacrificio de paz, la sangre del animal era ofrecida a Dios junto con la grosura. ¿Se acuerdan que hablamos también un punto de la grosura? Ahora, la cual era considerada como la porción principal. Ahora, haciendo observaciones, no se menciona que debía de hacerse con las porciones de carne del animal. ¿Se acuerdan que antes se tenía que especificar para dónde iba cada porción? Bueno, aquí no se especifica. Pero esto quizás porque la porción de carne debía de ser compartida. Nota aquí que tenían que compartirse, con una parte dada a quienes, a los sacerdotes, ¿verdad? O sea que ellos se quedaban con una parte y la otra parte aquel que trajo la ofrenda. O sea que si realmente tú traías esa vaca, ese toro para hacer un sacrificio, tenías que darte, como dicen las michas, ¿no?, al sacerdote, y quedarte tú con una parte. Quienes comían como parte de comida de compañerismo con Dios. Nota aquí, esa era la razón, lo que quería dar a entender aquí Dios. El hecho de que se hayan compartido esa carne, se trata de un compañerismo. Es cuando nosotros estamos ahí en el parque, en la carne, ¿verdad? Estamos compartiendo entre nosotros, pero es un compañerismo con Dios. Ahora, otra observación es que esta no era una ofrenda para hacer paz con Dios. No quiere decir que se tenía que hacer paz con Dios. Este es el propósito del sacrificio por el pecado del capítulo 4 que vamos a ver más adelante. Sino de un sacrificio, escucha esto, y esto es el significado, un sacrificio para disfrutar paz con Dios. Es totalmente diferente. Disfrutar paz con Dios. Y la razón por la que Jesús hizo paz entre el Padre y el creyente fue para que la paz sea disfrutada. Nota esto. El hecho de que dio su vida a Jesús en la cruz es para que nosotros tuviéramos paz entre el Padre y el creyente. En uno de los capítulos del Nuevo Testamento, cuando Jesús se presentó ante sus discípulos, que estaban turbados, estaban confundidos, se dice que estaban encerrados en un cuarto y dice que tenían miedo. ¿Por qué?
porque había sucedido algo, habían crucificado a Cristo Jesús. Y había incredulidad en las cosas. Y imagínense, pónganse a pensar que tú habías sido uno de sus discípulos. Tuvieras miedo, ¿no? Porque imagínense, mataron al maestro y ahora ¿qué? Van a seguir con los demás. Y es por eso que dice que se encerraban, tenían miedo con los judíos, de los judíos. ¿Por qué? Porque podían acechar con sus vidas. Pero Jesús se dice que se les presentó. ¿Y saben qué les dijo a ellos? Paz sea con vosotros. ¿Y saben por qué dijo eso? Porque Él sabía los corazones de cada uno de ellos. Tenían miedo, estaban turbados en todas las cosas que habían pasado. Pero el hecho de que Él estaba ahí y como Jesús mostró sus manos y su cuerpo mutilado por lo que había pasado, se dieron cuenta. Y se dice que en el versículo, en ese pasaje, se dice que ellos tuvieron gozo, se regocijaron, decían, wow, eso es increíble, ¿no? Maravilloso lo que ha sucedido. Pero aquí vemos cómo Jesús hizo paz entre el Padre y nosotros como creyentes. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos disfrutar paz. Ahora, algo muy interesante y solamente es una observación. Fíjate que el mayor sacrificio de paz jamás realizado ocurrió cuando Salomón dedicó el templo. ¿Se acuerdan de Salomón? Dedicó el templo. ¿Sabes cuántas vacas y ovejas ofrendaron a Dios? Ellos ofrendaron 22,000 vacas. Imagínate cuántos sacrificios, 22,000 vacas. Matadera que hicieron ahí. Y no solamente 120,000 ovejas. Es increíble, ¿no? Tantos animales que tuvieron que ser sacrificados. Y eso tú lo puedes ver en Primera de Reyes 8:63. Es interesante la historia ahí. Me gustaría que apuntaras porque eso es interesante. Y tú vas a ver lo glorioso que tú puedes contrastar todos estos pasajes interesantes. Primera de Reyes 8:63. Pero no solamente eso. Ezequías ofreció un festival donde 2,000 toros y 17,000 ovejas fueron sacrificados como ofrendas de paz también. Y eso tú lo puedes encontrar en Segunda de Crónicas 30:24. Si queremos hacer una asada grande, bueno, pues aquí está el récord Guinness, ¿no? Una asada masiva. Así como el hombre que traía la ofrenda quemada tenía que poner su mano sobre la cabeza del animal, ¿se acuerdan? Que era como que se estuviera transmitiendo, se estaba identificando, un signo de identificación. Aquí también el que traía un animal como una ofrenda de paz era reclamar personalmente la paz y la satisfacción que solo Dios puede traer en Jesús. O sea que hacían el mismo acto, ponían las manos sobre la cabeza del animal y después era sacrificado. Pero en este caso simplemente es para reclamar la paz y la satisfacción que solo Dios puede traer. En este caso Jesús fue nuestro sacrificio, el que Él mismo sería nuestra paz. Efesios 2:14 dice así: porque Él, está hablando de Jesús aquí Pablo, es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Nota ahí, es un versículo importante, clave. La pared intermedia de separación. Ahora regresemos al versículo 3 del pasaje que estamos leyendo. Y dice así de Levítico 3. Dice, luego ofrecerá del sacrificio de paz como ofrenda encendida a Jehová la grosura que cubre los intestinos y toda la grosura que está sobre las entrañas. Nota ahí la grosura. Y los 2 riñones y la grosura que está sobre ellos y sobre los ijares, y con los riñones quitará la grosura de los intestinos que está sobre el hígado. Y los hijos de Aarón harán arder esto en el altar, sobre el holocausto que estará sobre la leña que habrá
encima del fuego. Es ofrenda de olor grato para Jehová. Ahora vamos a ver más adelante, versículos 6 al 11, vamos a ver, después del toro y de la vaca, ahora vamos a ver, ofreciendo una oveja como sacrificio de paz. Y dice así, versículo 6, mas si de ovejas fuere su ofrenda para sacrificio de paz a Jehová, sea macho o hembra, la ofrecerá, ¿qué? Sin defecto. Nota, es casi similar a lo que es el toro y la vaca. Si ofreciere cordero por su ofrenda, lo ofrecerá delante de Jehová. Pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda y después la degollará delante del tabernáculo de reunión. Y los hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Y del sacrificio de paz ofrecerá por ofrenda encendida a Jehová la grosura, la cola entera, la cual quitará a la raíz del espinazo, la grosura que cubre todos los intestinos y toda la que está sobre las entrañas. Versículo 10. Asimismo los 2 riñones y la grosura que está sobre ellos y la que está sobre los ijares, y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado. Y el sacerdote, versículo 11, hará arder esto sobre el altar. Vianda es de ofrenda encendida para Jehová. Nota aquí que es el mismo procedimiento. Y tú dices, ay, pues Dios hubiera podido añadir la vaca, la oveja y el toro juntos y se reduciría este capítulo. ¿No lo crees? Sería algo más sencillo, pero ¿sabes qué? Cuando tú vas más a fondo en las observaciones de lo que es la Biblia, es bueno que se tuvo que añadir todo esto. Y hay un propósito para todo esto. Porque aún así, teniendo todos estos detalles, hay gente que trata de acechar contra la palabra de Dios, ¿no? Y tratan de decir muchas cosas y mostrar que todo es falso. Pero a medida que nosotros vamos y revisamos y observamos más a detalle cada parte de estos capítulos, no solamente aquí, pero en toda la parte de la Biblia, notamos que hay un propósito y una razón que esto está escrito de esta manera. Y aquí vemos, y ahora versículo 10, solamente quiero hacer una observación de todo lo que hemos leído, acerca de lo que es la grosura, la cola entera, la cual quitará a raíz del espinazo. El ofrecimiento de la grosura de la cola entera era significativo, nota esto. Esa porción, escucha esto interesante. Esa porción del animal era considerada un manjar y podía pesar hasta 60 libras. Nota esto, la grosura, esa parte, la cola entera, ¿verdad? ¿Cuántos han comido esa parte? Bueno, quizás no la pueden reconocer, ¿verdad? Cuando yo estaba leyendo esto me acordé de ese platillo que comí en un restaurante que se llamaba rabo encendido, ¿verdad? Y qué bueno es. Es más, esta tarde me comí algo así similar, ¿no? Que tenía grosura, ¿no? Y estaban, ¿quién quiere esto? Y dije, yo, esto estamos peleando por la grosura. Pero bueno, vemos ahí que era un manjar en aquellos entonces. Y a veces tú dices, ay, la grosura, pero qué tan buena es, ¿no? Si tú eres, como dicen, el meat lover, ¿verdad? De esos que te gusta la carne. Yo soy una persona que me gusta mucho la carne y cuando leo esto me antoja mucho. Me dan ganas de hacer una asada, pero bueno. Pero dice que en aquellos entonces era un manjar. Nota esto. Ahora vamos a dejar una pausa porque vamos a regresar acerca de lo que es la grosura. Pero vamos a ver del 12 al 16, ahora ofreciendo una cabra como sacrificio de paz. Y vamos a leer, y dice así. Versículo 12 dice, si fuere cabra su ofrenda, la ofrecerá delante de Jehová. Pondrá su mano sobre la cabeza de ella, lo mismo, y la degollará delante del tabernáculo de reunión. Y los hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Lo mismo. Después ofrecerá de ellos su ofrenda encendida a Jehová. La grosura que cubre los intestinos y toda la grosura que está sobre las entrañas,
los 2 riñones, la grosura que está sobre ellos y lo que está sobre los ijares, y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado. Nota que la grosura estaba ¿qué? En todas partes, no hacían ejercicio, ¿ah? Ahora, como veremos en el capítulo más adelante, 7, solamente para hacer una observación, la ofrenda de paz fue la única ofrenda en la que participaron 3 partes. ¿Y qué quiero decir con esto? Bueno, se envolvieron 3 personajes, si lo puedo decir así. Es el hombre que trajo la ofrenda, ¿verdad? Que trajo la vaquita o la cabra en este caso. El sacerdote y el Señor mismo. Eso era la ofrenda, ¿no? O sea que si yo traía la ofrenda, traía mi cabra o mi vaquita, se la daba a quién? Al sacerdote. Y el sacerdote pues hacía la ejecución y entonces se la daban y la ofrecían a quién? A Dios. Nota ahí, eran las 3 partes. Por lo tanto, ¿qué quiero decir con esto? Bueno, la ofrenda de paz habla únicamente de compañerismo y relación. Eso es. Cuando tú observes el capítulo 3 de este libro de Levítico, solamente ponte en tu mente esto: es un sacrificio de paz. ¿Por qué? Porque habla de que nosotros venimos a traer este animal, se lo damos al sacerdote, él lo sacrifica y se lo da a Dios. Y eso envuelve un compañerismo. Nota eso, una relación. Y me gusta como Levítico 7:29, solamente apunten y te lo voy a leer lo que dice. Dice: el que ofreciere sacrificio de paz a Jehová, traerá su ofrenda del sacrificio de paz ante Jehová. Y puede decir, bueno, pues es obvio, pero es importante tener este pasaje en mente. Ahora, de nuevo, creo que esto es altamente emblemático, si lo puedo decir así, o significativo, de la comunión. ¿Saben qué es la comunión? Cuando nosotros venimos y traemos el pan y el vino aquí, tenemos que Santa Cena, ¿no? O como también le llamamos la comunión. Ya que en la mesa del Señor experimentamos un tiempo único de comunión, no solo con el Señor, sino con nuestros ¿qué? Compañeros sacerdotes. Nota esto. Esa es la relación, el compañerismo que nosotros también hacemos. Cuando nosotros estamos aquí, traemos que el pan, los preparativos, ¿no? Aquellos levitas que vienen y preparan el vino y el pan y que vienen y comienzan a servir, ¿no? Esos son los sacerdotes. Y todos formamos parte y tomamos parte de esa comunión, de esa cena. Fíjate lo que dice 1 de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Entonces nosotros somos que real sacerdocio, ¿no? Somos sacerdotes. Y no digas, no, pues es que no tiene la sotana o cosas así, ¿no? No, nosotros, de acuerdo a lo que es este pasaje, somos que linaje escogido, real sacerdocio. Y mientras comemos de su cuerpo y bebida de lo que es su sangre simbólicamente, creo que es bueno y poder animarnos nosotros a establecer esta práctica en nuestra vida. Y es bueno que nosotros podamos cada mes, no sabemos, en la Biblia no dice cuántas veces tienes que hacerlo, ¿verdad? Podemos hacerlo cuantas veces nosotros queramos. Y eso es bueno. Pero realmente nosotros tenemos paz con Dios a través de ¿quién? De Cristo Jesús. Fíjate lo que dice Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, y luego dice,
tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Cristo Jesús. Y todo lo que nos queda hacer es bien fácil. Creer y recibirlo. ¿No lo crees? Creer solamente. Ahora el argumento del enemigo siempre será que Dios está molesto contigo. Es por eso que no tomes parte de eso. O que no has estado haciendo esto o aquello. O que has perdido la marca aquí o allá. O tantas cosas que el enemigo puede decirnos. Pero sabes que todo eso tómalo como una gran mentira. ¿Y por qué? Bueno, de acuerdo a la palabra de Dios, si tú has recibido el regalo de la salvación de Jesús, si tú has abrazado su obra terminada en la cruz, en su nombre, ¿sabes qué? Tú tienes paz con Dios hoy. El trabajo está completo. Ya no hay nada más que agregar. Y entonces nosotros debemos de celebrar lo que Dios ha hecho. Lamentablemente algunas sectas dicen, aún hay más, ¿verdad? Como siempre en domingo, ¿no? Y tratan de sacar cosas nuevas. Y que Jesús ya vino a los Estados Unidos y tantas cosas más, queriendo sacar cosas que no son de Dios. Y a veces observo eso y dices, bueno, pues entonces lo que hizo Jesús en la cruz no es suficiente. Sin embargo, el enemigo está así. Nosotros solamente debemos creer y recibirlo y regocijarnos. Ahora, no hay nada mejor que oler una barbacoa, ¿no? Una carne asada, ¿no? Y observa, mientras quizás en aquellos entonces se preparaba esta ofrenda de paz, seguramente el aroma haría que quizás los sacerdotes, los que estaban ahí, híjole, ya está lista la asada, ¿no? Se les haga agua a la boca, como dicen por ahí, ¿no? Y qué hermoso es. ¿No has estado en una carne asada cuando llegas sin comer y ya ves la carne bien lista, ¿no? ¿Qué hace? Te da hambre, ¿no? Te atrae mucho. Pero ¿sabes qué? Espiritualmente no hay nada más agradable que la mesa del Señor. Y hace que nuestra boca espiritual se haga de la misma manera agua. Cuando nos damos cuenta de que Jesús es que nuestra ofrenda de paz, ¿verdad? Y que cuando nosotros vengamos a esta reunión y tengamos la mesa del Señor, que sea de la misma manera espiritualmente. Dices, wow, la mesa del Señor, la ofrenda de paz, Cristo Jesús. Y por último, hermanos, y antes de eso, solamente el versículo 16, dice, y el sacerdote hará arder esto sobre el altar. Y luego dice, vianda es de ofrenda que se quema en olor grato a Jehová. Toda la grosura es ¿de quién? De Jehová. Toda la grosura es de Jehová. Ahora aquí, no sé si conoces la palabra vianda. La palabra vianda es una porción de comida, eso es. Pero dice aquí que toda la grosura es de Jehová. Y vamos a concluir en el verso 17. La grosura y la sangre le pertenecen ¿a quién? A Dios. Y dice así, versículo 17. Estatuto perpetuo será por vuestras edades. Donde quiera que habitéis, que ninguna grosura ni ninguna sangre comeréis. Nota ahí. Dice, estatuto perpetuo será por vuestras edades, donde quiera que habitéis, que ninguna grosura, ninguna sangre, ¿qué? Comeréis. ¿O no moronga? Ah, caray. No grosura tampoco. Híjoles.
Dice aquí, ninguna grosura, ninguna sangre comeréis. Aquí había un significado práctico en este mandamiento. La prohibición de comer grosura, nota esto, es bien importante notar. Y ahora que empecé a estudiar esto, hubo más luz. ¿Se acuerdan de que hablé acerca de la grosura? Pero había como que algo que tenía que aprender más. Pero aquí estoy abriendo más mis ojos. Pero dice aquí, la prohibición de comer grosura era buena para Israel. Desde el punto de vista de enfermedades cardiovasculares y de sangre, en este caso que tenga la grasa, ¿no? Si te das cuenta, cuando nosotros no obedecemos, tenemos problemas cardiovasculares, ¿verdad? Y estamos ahí teniendo que hacer ejercicio y toda la cosa. Y era especialmente buena debido a que, si podemos decirlo así, la lombriz solitaria a menudo se hallaba en tejidos grasosos. Y al obedecer este mandamiento, los antiguos israelitas evitaban estos peligrosos parásitos. Y date cuenta que aún así lo que dice la salud acerca de eso, bueno, no es bueno, ¿verdad? La grasa y lo que es aún la sangre no es bueno hacerlo y comerse. Y nota aquí que desde el tiempo de atrás eso ya estaba especificado. Ahora, en las culturas antiguas, la grasa era considerada la mejor parte del animal. ¿Qué tal? Era la mejor parte del animal. Y aún así, creo que en nuestros días de hoy, ¿verdad? Y a pesar de que sabemos, a veces no somos sabios y estamos ahí dándole a la grasa. Por lo tanto, piense que en todas las personas a lo largo de los siglos que leyeron esto y pensaron que el Señor estaba tomando la mejor parte para sí mismo, ¿verdad? ¿Te das cuenta? Que al principio dije, pues la gracia es para el Señor, pues es Dios, pues se tiene que llevar la mejor parte, ¿verdad? Pero vemos aquí que en realidad estaba ocultando a los hombres de la parte del animal que causa las arterias obstruidas y los ataques cardíacos. Y cuando leí esto dice, Dios es bueno, ¿verdad? Él no dice, no, pues dame la pura carne, no, dame el filet mignon y todas esas cosas. No, dame la grasa. Y tú dices, pues está llevando lo bueno. Pero no es así. Dios es bueno y Él ve por nosotros. Y cuando nosotros pensamos de esta manera, nosotros también podemos decir, bueno, ¿por qué nosotros entonces tenemos que tener solo una pareja para tener relaciones sexuales? Bueno, Dios te puede responder, te estoy salvando de que de una angustia, de una enfermedad y de la miseria también, ¿verdad? También puedes preguntarle, bueno, ¿por qué tengo que yo diezmar? Podemos hacernos esa pregunta. Bueno, porque puede decir Dios, bueno, te estoy protegiendo de la enfermedad, de la avaricia, ¿verdad? Y aún así puedes decir, Señor, pero pues ¿por qué te tienes que llevar la grosura? A veces nosotros preguntamos a Dios. ¿Y sabes qué Dios dice? Es que no es bueno. A medida que pasa el tiempo y al final cuando llegues al cielo verás que todo lo que hice, puede decir Dios, fue por tu bien. Y es por eso que Él se llevaba la grosura. ¿Por qué? Porque Dios, si te das cuenta desde el principio, y vio Dios que todo era bueno, desde la creación, ¿verdad? Y aún así dijo, no es bueno que el hombre esté ¿qué? Solo. Y es por eso que aquí vemos que Dios toma la grosura. Todo lo que Dios hace está basado en el amor. Y ese es un principio también para aquellos dentro del matrimonio, ¿verdad? Todo lo que Dios hace está basado en el amor. Porque Él es el amor mismo. ¿Se acuerdan de lo que estamos viendo en nuestros principios básicos?
Es posible que no entendamos en el momento, pero a medida que pase el tiempo veremos una razón de todo lo que hizo en nuestras vidas. Y la razón por la que se quedó con esa grosura para sí mismo. ¿Para qué? Por amor, para que tú estés bien y no tengas que sufrir. Interesante, ¿no? Un sacrificio de paz que nosotros podemos observar. Y ese sacrificio de paz ya fue hecho. Y Cristo Jesús es ¿qué? Nuestro sacrificio de paz. Y date cuenta, capítulo 1, nos damos, cuando estás en esa posición de servicio, nosotros tenemos que estar consagrados a Dios para funcionar bien en un servicio. Capítulo 2 es tener los ingredientes importantes en nuestra vida para dar un buen servicio. Y número 3 es no perder nuestra relación con Dios, porque puede suceder. Tú puedes estar en el capítulo 1 consagrado a Dios, en el capítulo 2 dando un buen servicio, pero en el capítulo 3 has dejado ese amor, has dejado esa relación con Dios. ¿Y qué pasa? Comienzas a flaquear, comienzas a quemarte en el servicio, y ese servicio ya tiende a ser una carga para nosotros. Y date cuenta que no debe de ser así. Es por eso que nosotros nombramos este libro el Manual del Levita, porque es importante para nosotros que servimos en las cosas de Dios llevar a cabo esto en orden. No es de que comenzamos a servir y después consagrarnos, sino que realmente es nosotros tener una consagración, servir con los ingredientes importantes. Y por último es de que nosotros nos mantengamos con una relación con Dios, porque el día que tú pierdas esa relación con Dios, todo va a tornarse totalmente en un caos en tu vida. Yo por mucho tiempo serví en las cosas de Dios. Comencé, di mi vida consagrada a Dios y tenía los ingredientes necesarios, importantes, pero sabes que mi relación con Dios estaba dejando de ser. Y llegas a un punto que te encuentras totalmente alejado de Dios, a pesar de que tú estás sirviendo en la iglesia. Y encuentras y te das cuenta que el ministerio no es lo importante en tu vida, es tu relación con Dios. Y creo que como siervos de Dios, nosotros debemos mantenernos en esas posiciones. Y cada vez en ver si realmente tú estás en esa relación con Dios. Yo tuve que estar sentado un buen rato y decir, ¿sabes qué? Yo quiero sentarme. ¿Por qué? Porque estoy alejado de las cosas de Dios. Y lo hice. ¿Por qué? Porque realmente el ministerio, como dicen, va y viene, ¿verdad? No es importante. Una persona me dijo, no te enamores del ministerio. Y tiene razón. Cuando tú sirves en una iglesia por 10 años, tienes que tener un gran amor por ese ministerio. Y cuando lo dejas, qué difícil es. Pero tuve que estar sentado y decir, ¿sabes qué? Dios obra en mi vida. Estoy alejado de ti y yo quiero estar cerca de ti. ¿Por qué? Porque me di cuenta que el capítulo 3 en mi vida no estaba más. Y tuve que acercarme a la mesa del Señor. Padre, gracias te damos, Señor, por estos 3 capítulos tan importantes que podemos observar para un levita, Señor. Y Padre, ahora queremos nosotros, Señor, estar en ese mismo sentir, Padre, de consagrar nuestras vidas
de tener esos ingredientes que tú nos das. Y aún así, Padre, no perder esa relación contigo. Y de la misma manera, Señor, queremos continuar, Señor. Pero, Padre, primeramente queremos hacer un análisis en dónde estamos y qué estamos haciendo, Padre. ¿Tendremos los ingredientes o estamos añadiendo algo más que no debe de ser? Estamos alterando una receta tan importante que tú nos has dado. Y es por eso que nuestra condición está en un caos, en una dificultad, en una carga, Señor. Pero, Padre, te pedimos, Señor, que podamos ahora rehacer otra vez y comenzar de nuevo nuestra vida en ti, en el servicio, Padre. Queremos ahora, Señor, agarrar los ingredientes, Señor, y hacer una buena mezcla, Padre, en nuestras vidas. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor, que nos da mucha sabiduría, no solamente dentro de la iglesia, pero también en donde quiera que estemos, en el trabajo, Señor, a también aplicar estos ingredientes, Señor, para nuestro trabajo, dar lo mejor a ti, Señor. Y aún así no perder nuestra relación y ser de buen testimonio a otras personas, Señor. En el hogar, en la escuela, donde quiera que estemos, Señor. Ayúdanos a ser buenos siervos tuyos, Padre. Y gracias, Padre, porque tú eres nuestro sacrificio de paz, Señor. Y ahora podemos nosotros regocijarnos, celebrar lo que tú hiciste por nosotros, Señor. En Cristo Jesús. Y todos decimos amén.